Hola, buenos días, técnicos y técnicas de emergencias sanitarias. Bienvenidos a vuestro rincón, el rincón del técnico en emergencias sanitarias. En el vídeo de hoy voy a contaros un caso clínico que tuve la semana pasada. Nos pasaron un aviso en una población cercana aquí a Cullera de un señor mayor que estaba atrapado en su domicilio. Era en una finca, no nos ponía ni número de piso ni puerta. Cuando estábamos llegando ya nos informó el CICU de que no teníamos ni número ni puerta porque era un bajo que había en la finca. Cuando llegamos al lugar había una vecina, que es la que había llamado al 112, y nos informó de que oía gritar al señor que vivía en esa vivienda pidiendo auxilio, pero que no sabía qué es lo que había pasado. Simplemente que huye socorro, socorro, socorro. Intentamos abrir alguna puerta, no se abría ninguna puerta. El CICU ya nos había informado de que bomberos estaban de camino, pero que venían de un poquito lejos y les iba a costar llegar. Por lo que decidimos intentar encontrar a ver por dónde podíamos entrar. La puerta estaba cerrada con llave. Mi compañero intentó abrir varias ventanas y ninguna se abría. Encontramos una ventana que sí que pudimos levantar la persiana y daba a la cocina. Y lo que es la ventana de cristal estaba abierta. Colocamos una sábana y un empapador para que mi compañero ni se manchase ni se pudiese hacer daño. ¿Que entro mi compañero y no yo? Podéis decir algunos, porque mi compañero está más flaco y es más ágil que yo. Yo ya estoy mayor. Pues nada, saltó mi compañero, la llave estaba puesta en el cerrojo de la puerta de la cocina, que era una puerta que había al lado de esta ventana. Abrió mi compañero y ya pude entrar yo pues, con todos los trastos. Llevaba la mochila de ataque, llevaba la bala de oxígeno, llevaba las férulas y un collarín por si acaso. Y nada, entramos al domicilio y nos encontramos en el baño pues a un señor de unos 80 años tirado en el suelo, consciente, orientado, que nos informa de que lleva varios días en el suelo. Estaba, pues, como os podéis imaginar, lleno de excrementos humanos. Y nada, ¿qué vas a hacer? Pues el hombre llevaba 3 días y medio en el suelo. Empezamos a hablar con él para hacer la anamnesis y la exploración. Nos comenta, pues eso, que había ido a ducharse hacía 3 días para ir al médico porque llevaba un día con diarrea y al salir de la ducha pues había resbalado y ahí se había quedado, no podía salir. Estaba en muy mala posición, estaba entre el váter y una pared. El baño era súper estrechito y el pasillo aún más estrecho. Pues nada, empezamos a decidir a ver cómo lo evacuamos. Como el señor lleva 3 días tirado en el suelo, tenemos que presuponer varias cosas. De hecho, el señor ya nos había informado de que tenía dolor de espalda, que además estaba operado de varias lesiones en la espalda, podía mover brazos y piernas, pero tenía frío, calambres y la piel tenía un poquito de ictericia, tenía petequias en los ojos. ¿Y esto qué nos puede indicar? Tenemos a un señor que está 3 días en el suelo, en la misma postura, comprimiendo su cuerpo en el suelo, en un plano duro y en mala postura. Entonces, ¿qué puede aparecer? Rhabdomiólisis por la compresión de los músculos de los glúteos, espalda, piernas, además de estar en la misma postura tantas horas. Los órganos internos también están en la misma postura y se puede haber realizado una compresión más a nivel interno de vísceras. Entonces podemos tener una rhabdomiólisis por destrucción del tejido muscular por la presión continua y podemos tener un síndrome compartimental provocado por esta rhabdomiólisis al liberar mioglobina, una intoxicación que puede llegar a provocar un fallo renal, además de que podemos tener hipercalemia
y esto puede tener también problemas renales, problemas cardíacos que se pueden llegar a ver si lleváis monitor. Como curiosidad, la hipercalemia leve aparece como ondas picudas y ondas y curres estrecho, y una hipercalemia grave desaparece en las ondas P y aparece un QRS muy ancho, parecen montañas. Pondré aquí como curiosidad unos trozos de electro con estas situaciones, así compañeros que vayáis en una avanzada, pues puede servir esta información como curiosidad, y los compañeros que vais en una básica que llevéis monitor, pues si colocáis el monitor y veis estas circunstancias, pues podéis llamar al médico coordinador e informar, pues si es conveniente mandaros a primaria o incluso mandaros un recurso avanzado para que valore en más profundidad a este paciente, pues si podéis haber problemas más graves. Si os está gustando el vídeo, dale like y suscribiros. Que no os suscribís. Que el 70% de la gente que ve mis vídeos no estáis suscritos y eso está muy mal. Hay que suscribirse para ayudar al canal a crecer. Empezamos a tomar las constantes vitales antes de moverlo. Tenía una tensión de 180-100. El señor nos comenta que es hipertenso, que está con beta bloqueantes y que también toma Adiro por un problema cardíaco. Y esto nos puede agravar más la posible síndrome compartimental o radiomiólisis, porque si se han roto pequeños vasos sanguíneos como capilares, puede estar sangrando y así aumentar la presión dentro de los tejidos y así aumentar el síndrome compartimental si es que lo hay. También una saturación de 89, el señor nos dice que tenía un poquito de asma, tenía una glucemia de 101, me llamó la atención porque si llevaba 3 días sin comer, hubiese sido más fácil encontrarnos una hipoglucemia que una glucemia normal, porque el señor negaba ser diabético. Es que de normal lo tenga mucho más alto y ahora lo tenía bajito por la inanición. No había ninguna fractura aparente, pero debido al estar tantas horas en el suelo, pues tenía síntomas y signos de una posible radiomiólisis y síndrome compartimental. Por lo tanto, a este paciente había que evacuarlo, igual que si fuese un politraumatizado. Por lo tanto, preparamos la camilla con el colchón de vacío para evitar el movimiento de sus órganos y tener el paciente más controlado de la camilla y también evitar las vibraciones del vehículo que pudiesen producir que esas toxinas se moviesen por el torrente sanguíneo y llegar antes a los órganos. Y también hay que evitar que este señor se mueva para evitar que el corazón pueda bombear más rápido y distribuya más fácilmente estas toxinas que puede haber dentro del organismo. De hecho, como curiosidad diré que lo primero que pidieron en el hospital es la analítica. Empezamos a valorar cómo evacuarlo y vimos que la forma más sencilla era con la lona de rescate. Nosotros llevamos la camilla esta de lona, supongo que mucho más servicios la llevaréis y es una lona que es muy útil, la gente no le gusta mucho utilizarla, pero yo la utilizo bastante porque para mover pacientes, sobre todo de las camas, pacientes grandes, es muy cómoda, muy útil, mucho más seguro que utilizar una sábana, se te puede rasgar y caerte el paciente. Preparamos la lona, pusimos una sábana encima de la lona para luego tenerlo más fácil para retirarla y también para no mancharla tanto, ya que el pobre hombre, pues eso, llevaba 3 días en el suelo. Como no teníamos espacio para poder trabajar y la puerta era de estas que se puede retirar, levantamos la puerta, la quitamos y la dejamos dentro de una habitación que había al lado, porque ya digo, el espacio era súper estrecho. El pasillo no medía más de medio metro y algo, 75 centímetros de ancho. Yo, recto, en el pasillo ocupaba, o sea, llegaba casi de lado a lado. Sobraba nada. Por lo tanto, teníamos muy poco espacio de maniobra para poder sacar el hombre. Lógicamente, habíamos anulado bomberos ya que habíamos podido acceder al domicilio.
y también estaba avisada la policía local que nos podía ayudar a sacar al señor si necesitábamos ayuda. Pues nada, nos pusimos a acabar de preparar el material, colocamos al señor con todo el cuidado del mundo, ya que tenía un dolor de espalda increíble, entre que tenía lesiones previas y que llevaba 3 días en el suelo con el frío y con la compresión en su espalda, glúteos y piernas. Claro, no queríamos moverlo mucho por evitar distribuir las toxinas y también porque le dolía al hombre, le dolía el alma, por decirlo de alguna manera. Conseguimos colocarlo en la lona y deslizándolo por el suelo con todo el cuidado del mundo, pues lo conseguimos acercar a la puerta y ahí ya levantamos un poquito y lo extraímos al pasillo. En ese momento llegaban compañeros de la policía local y procedieron a ayudarnos a acabar de sacar al señor hasta el que lo pudimos sacar fuera, colocarlo en la camilla con el colchón de vacío. No retiré la lona. No hay literatura que contravenga el uso de la lona junto con el colchón de vacío, ya que la lona no es como la tabla o la camilla de palas, que son duras, rígidas. La lona es como una pieza de tela plástica, se amolda. Y sí encontré una literatura que nombra que se puede utilizar en conjunto las camillas de lona o tela con el colchón de vacío. Por lo tanto, no la retiré, que también nos iba a facilitar la transferencia. Pues nada, cargamos al paciente y nos dirigimos al hospital de referencia. Como saturaba un poquito bajito, saturaba a 88-89, llamé al médico coordinador, informé de lo que había, que el hombre estaba estable, no habían muchos signos de inestabilidad, que sí que nos podíamos hacer cargo, pero si quería le poníamos oxígeno, me indicó que sí, que le pusiese unas gafitas a 1,5 litros de 2 litros y si no era suficiente, pues que fuese subiendo cada 2 minutos 1 litro hasta que llegase a una saturación máxima de 95, ya que como ya he comentado, el señor tenía un poquito de asma, decía, tenía inhaladores en casa. Por lo tanto, los pacientes broncópatas no deben de saturar mucho más de 95 porque son retenedores de carbónico. Y si saturan muy alto, retienen carbónico y es peor el remedio que la enfermedad. Pues nada, le puse 1,5 litros y llegué a una saturación de 91-92. Le subí a 2 litros y ya llegué a una saturación de 95 y en algunos momentos 96. En estos pacientes, durante el traslado, debemos de controlar saturación de oxígeno, frecuencia cardíaca, si vuestro pulso tiene pletismo ideal, si lleváis monitor, más ideal aún, porque también podéis estar controlando si aparecen otros síntomas que se verían en este ritmo y los podrías transmitir al médico coordinador para que los tuviesen en cuenta en el hospital, y también la tensión arterial. Y, por supuesto, el nivel de conciencia del paciente. El paciente, como ya indica los síntomas del síndrome compartimental y radiomiólisis, estaba somnoliento, cansado, con espasmos musculares, que durante el camino sí es verdad que cedieron un poquito. Sobre todo cedió bastante el dolor. El llevar un paciente en el colchón de vacío les alivia muchísimo el dolor. Yo llevo muchas fracturas de cadera que les ha llegado a desaparecer el dolor. Estás mirando la pierna y la ves así. Y el paciente dice que ya no tiene dolor por la posición que le permite el colchón y que no tiene vibraciones prácticamente. Absorbe hasta el 95% de las vibraciones según sus instrucciones y la literatura que puede encontrar al respecto. Hicimos el traslado a muy baja velocidad y nada, llegamos al hospital y ya realizamos la transferencia. A triaje lo pasó a REA para la valoración por los signos que he hecho. Le realizaron un electrocardiograma. Si aparecían signos de hipercalemia, le realizaron la extracción de sangre para la analítica y ya pasamos al paciente directamente a Vox. Se iba a tratar como las posibles complicaciones que podía tener el paciente
por el tiempo que había estado en el suelo. Espero que os haya gustado el caso. Como siempre digo, nos vemos cuando suenan las sirenas. Muy buenos días. Y haremos un buen vídeo sobre el tema.